Cerberos, brujas, vampiros, cíclopes, sirenas y ahora un troll eran las criaturas que entre Daniel y Camila habían derrotado antes de llegar a donde estaban en esos momentos. Pensaban cuántas criaturas más como esta les faltaban por vencer para llegar a su destino. Había sido una travesía llena de peligros, pero les faltaba Petra, la madre de todos esos peligros, una bruja arpía poderosa y despiadada. Notaron que ya estaban en sus dominios, porque al salir de la cueva que era la entrada a ellos, vieron que era muy diferente en cuestión a vegetación y fauna. La tierra era árida, en la que se veían pocos árboles. Parecía que su maldad no permitía vida en ese paraje. Salieron por entre una montaña y desde ahí se podía apreciar gran parte de aquel árido paisaje. Antes de continuar, la Wicca extrajo una pócima de la talega que había rescatado algunas ocasiones de accidentes, hasta del sátiro que momentos antes había desaparecido. Frotó un poco de su contenido en sus manos, las pasó por el cuerpo de su esposo, luego hizo lo mismo en el de ella. La pócima serviría para que la bruja no los oliera y detectara su presencia. Después bajaron por la montaña por una pendiente muy escabrosa. La tarde estaba por caer y dadas las circunstancias debían buscar un lugar para pasar la noche donde estuvieran protegidos de posibles seres malignos enviados por la siniestra bruja. Una vez que estuvieron al pie de la montaña, encontraron una grieta entre las rocas en la que cabían ampliamente los dos. Cortaron algunas ramas de los pocos árboles que había, se metieron en la grieta y cubrieron la entrada con ellas. Ya adentro comieron un poco de la carne seca que aún les quedaba del caballo. Después de saciar hambre y sed, se dispusieron a dormir para reunir fuerzas. No obstante, si bien Camila apenas se había dormido, empezó a soñar que su hijo estaba en peligro. En su pesadilla, veía a una horrenda ave con el rostro de Petra llegar volando hasta donde estaba y se lo arrebataba a su compadre Elías de las manos para llevárselo. En eso llegaba otra ave parecida a un águila y en pleno vuelo luchaban por obtener al niño hasta que el águila lograba quitárselo, haciendo huir a la bruja convertida en una bola de fuego. Cuando vio de frente al ave defensora, miró que era el rostro del anciano chamán y se despertó exaltada, sudorosa. Dani se levantó muy alerta. Ella le dijo que no se alarmara, solo había sido una pesadilla. En ese sueño el anciano les hacía saber que estaba cuidando a su hijo y se quedaron muy tranquilos. De repente empezó a hacer mucho viento, en el que se escuchaban las risas de la bruja Petra. Esas risas se propagaban por medio de sus hechizos para causar miedo a quien quisiera traicionarla. Pero ellos no podían ser detectados por la pócima que se habían frotado en el cuerpo. Ni siquiera Petra podía percibir su esencia, mucho menos su aura, ya que con ese hechizo evitaría que estos emanaran de sus cuerpos. Antes de amanecer salieron de su escondrijo, ya estaban más recuperados y debían proseguir su camino. De cualquier manera, Daniel tomó la piel del lobo y la colocó en su cuerpo para transformarse en licántropo. No deseaban ser sorprendidos por otra terrible mascota de la bruja arpía. Sabía que no podían ser detectados por ella, pero igual esos lugares estarían infestados de esas temibles bestias. Las suposiciones no eran erráticas, porque de repente una hermosa mujer de mediana estatura le salió a su paso. Tenía alas y se deslizaba muy rápido por el viento, de un lado hacia otro en su alrededor, agitando las alas como si fuera un colibrí. De pronto se quedó estática frente a ellos y sus hermosas facciones empezaron a cambiar por las de un horrendo ser, así como a crecer considerablemente, emitiendo una brutal carcajada. Ahora su tamaño sería el doble, como de 3 metros, casi a la estatura del licántropo, y era horrenda. El Lycan, al ver que no era una hada buena, dio un espectacular salto tratando de atraparla, pero esta, con un solo movimiento de sus manos, lo atrapó dejándolo pegado en un árbol, como si estuviese atado con unas cuerdas invisibles, imposibles de romperlas aunque usara todo su poder. El hada maligna quiso hacer lo mismo con Camila, la Wicca blanca, pero ella evadía cada uno de sus ataques, desapareciendo y apareciendo de un lugar a otro, utilizando su magia. Dani, aunque estaba convertido en licántropo, nada podía hacer para ayudarla. Solo veía expectante cómo ambas evadían cada uno de sus ataques, dándose cuenta que si Camila era vencida, estarían perdidos. Así estuvieron por mucho tiempo, luchando con sus hechizos.
Eran tan rápidas que ninguna de las dos se había podido hacer ningún daño. Parecía que la batalla no tendría fin. Pero cuando el hada le envió el mismo hechizo que tenía atado al lobo, esquivándolo sacó un pequeño espejo que traía en el morral. Al pegar en él rebotó y se fue directo a la bruja en relampagueante luz. Por el reflejo del espejo había sido hipersónico y sin poder esquivarlo quedó atrapada en un anillo, emanando energías muy poderosas, aprisionando su cuerpo. Luego cayó entre la tierra carente de energías, sin poder moverse. La Wicca blanca se le acercó preparando otro de sus ataques. Sabía que terminando con ella, Daniel quedaría libre de su hechizo. El hada bruja, en su estado horrendo al ver que se acercaba a su final, retomando su belleza, le suplicó piedad. Camila estaba furiosa, no podía tener piedad a quien había querido matarlos y levantó sus manos para acabar con ella. Pero antes de que enviara su letal magia, ella gritó que lo hizo porque la bruja tenía en su poder a su familia. Si no lo hacía, los mataría. Les dijo estar arrepentida, pero estaba acorralada. Se veían buenos y tal vez ellos podrían ayudarla a liberarlos de aquella hechicera siniestra. Camila le contestó que no podían confiar en ella porque intentó matarlos, pero el hada insistió que la pusieran a prueba liberándola. Su prueba sería quitar el hechizo que tenía atrapado al licántropo. Después los llevaría hasta la morada de la bruja. Ella también quería destruirla para salvar a su familia. Antes de hacer nada le dijo a su esposo que podría matarla y quedaría libre de sus ataduras, o arriesgarse a perdonarla y que ella misma lo liberara, pero eso sería arriesgarse a que estuviera mintiendo. Daniel le contestó que parecía ser sincera, que la dejara libre, tal vez podría serles útil, unidos serían mucho más fuertes. Camila obedeció a su esposo y liberó al hada, quien al recuperar sus poderes deshizo la magia que tenía prisionero al licántropo y este por inercia emitió su potente aullido al sentirse completamente libre. Agradecida por haber sido liberada y para que le creyeran que su arrepentimiento era de corazón, le regaló a Camila un dije mágico que al frotarlo podía hacerse invisible por algunos minutos. Luego de eso les indicó un camino a seguir, el lugar a donde iban aún quedaba lejos. Los tres singulares personajes caminaban juntos, muy a la expectativa. Eran muy diferentes uno del otro, pero llevaban el mismo propósito, acabar con aquella malvada bruja, sin imaginar que ya eran observados por los ojos de un esbirro de aquella mujer sin entrañas. Caminaron por toda la noche, hasta que ya casi al amanecer llegaron a un lugar muy deprimente. Sin lugar a dudas era la guarida de la hechicera oscura. Ocultos entre la maleza que estaba en sus alrededores, esperaban el momento de entrar en acción, creyendo que su ataque sería por sorpresa. Pero en eso, una estruendosa carcajada se escuchó por todo el lugar, apareciendo dos horrendas brujas y una horripilante arpía volando. Era la que había puesto en alerta a Petra y sin más se dirigió volando en picada contra el lobo. Tenía una cuenta pendiente con él. Una batalla jamás vista por ojos humanos estaba por comenzar. Petra la bruja le gritó al hada que era una traidora, pero después de acabar con ella, mataría a toda su descendencia. Luego le dijo a Camila: «Malnacida, te estaba esperando, tardaste mucho en llegar, pero ahora mismo voy a acabar contigo y con tu perro faldero. Después iré por tu hijo, ya lo viste en tus sueños. Los proyecté en ti para que supieras que también él terminará entre mis garras». Camila solamente le gritó: «Eso lo veremos. Para eso, primero tienes que pasar sobre mi cadáver y no te será tan fácil». Sin decir más, los 6 personajes pelearon en una lucha bélica sin precedentes. Por la velocidad que lo hacían, muy poco se podían apreciar sus movimientos. Petra iba contra Camila, la otra bruja contra el hada, y la enorme arpía volando se fue hacia el licántropo. Con sus garras y pico quería sacarle los ojos y destrozar su piel, sin saber que había sido protegida por una pócima, haciéndola mucho más dura, casi impenetrable. Sorprendida de no poder hacerle daño, se descuidó. El Lycan la tomó con sus garras de sus patas y cuello, dando un tremendo estirón que la partió en dos, y se lanzó en ayuda de su amada y helada buena. Por lo tanto, aquel ser elemental maravilloso de la naturaleza que venía siendo el hada estaba en problemas al ser superada por la bruja esbirro de Petra.
sentía que pronto sería derrotada y que les había fallado a sus seres queridos. La Wicca blanca tocó el dije que ella le había dado. Al momento se hizo invisible, tomando a las dos brujas malas por sorpresa, con un relampagueante rayo mágico para cada una de ellas. Al pegar en la malvada bruja, cayó al suelo aprisionada por un elemental anillo mágico que solo ella podía deshacer. Al momento, el licántropo de un salto cayó sobre ella, poniendo su enorme pezuña en el pecho, imposibilitándola de poder moverse. Mientras que Petra, al no ver a Camila, desquitaba su furia contra la indefensa hada con un hechizo maléfico en su pecho, dejándola fuera de combate. Quiso hacer lo mismo con el lobo, pero de repente una potente luz surcó de la nada los aires, pegando de lleno en el cuerpo de aquel engendro del mal. Aquella energía enviada por Camila era tan poderosa que la hizo rebotar en un enorme árbol que estaba afuera de su casa. Antes que pudiera recuperarse, se hizo visible y sacó el libro negro del morral, buscando el hechizo en la última hoja que el chamán le había dicho. La bruja, al ver el poderoso libro, sabiendo lo que le pretendía hacer con él, empezó a chillar grotescamente pidiendo clemencia para que no le hiciera daño. Haciendo caso omiso a sus gritos, comenzó a leerlo en voz alta, al mismo tiempo que les arrojaba en el cuerpo a las dos una pócima que había preparado para ese momento. Conforme iba leyendo aquel conjuro, ambas brujas empezaron a envejecer hasta quedar solo unos esqueletos, luego puras cenizas. Tenían cientos de años, después se hicieron polvo. El Lycan se transformó en humano y presuroso empezó a untarle a la milagrosa pomada alada, que estaba muy mal herida. Camila también llegó rápido para darle a beber aquel brebaje que había salvado antes a su esposo. Al momento de tomarlo, vieron que exhalaba un profundo suspiro para luego abrir sus ojos sonriéndoles, agradecida por haberles salvado de morir. Después entraron a la escalofriante guarida de Petra en busca de su familia y descubrieron que no solo a ellos los tenía cautivos, también había otros personajes mitológicos encerrados en jaulas. Entre ellos estaba un hermoso Pegaso negro y aquel sátiro que los había traicionado, abandonándolos para que el troll los matara. Los liberaron a todos, incluyendo al fauno, ya que al estar encerrado, también quería decir que había sido obligado a deshacerse de ellos. Por fortuna para todos, la pesadilla había terminado, ahora eran libres. Sin embargo, la Wicca y el Lycan estaban lejísimos de sus tierras y caminando los llevaría mucho tiempo regresar. Entonces el hada maravillosa de la naturaleza dijo que podían llevarse a Pegaso para que los dejara lo más cerca de su casa. Volando llegarían más pronto. Así lo hicieron. Los dos montaron el hermoso corcel con alas y se fueron volando, terminando así con la última bruja y su terrible pesadilla.